Hola, mi nombre es Perla Aguilera, estoy cursando la clase de Historia 2 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mi matrícula es 160050 y voy a hablar sobre lo que es la propiedad, cómo se adquiría propiedades en Roma, en la antigua Roma. También pues eso lo voy a comparar con los artículos y leyes que se rigen ahorita de cómo es posible adquirir propiedades. Para poder conseguir alguna propiedad o heredar alguna propiedad, tenías que conseguirla, por ejemplo, de que tu padre moría y tú eras el hijo mayor. Simplemente por esa razón tú podías conseguir esa propiedad. Realmente no se usaban las herencias o no se usaban los testamentos, simplemente se dejaba por sangre. En Roma de los primeros tiempos, la única propiedad conocida por los romanos era la propiedad quiritaria, que se denominaba Dominium er iure quiritium, por estar sancionada por el derecho civil, requiriéndose para ser propietario, tenías que se tratara de una cosa mancipi, que el propietario fuera ciudadano romano y que el dominio se hubiera adquirido por mancipatio o por injure cessio. Y pues bueno, según la ley actual, por ejemplo, no es necesario que seas ciudadano para poder heredar alguna cosa, o por ejemplo, si alguien te deja en su testamento alguna casa, alguna propiedad, algún auto, algún mueble, no tienes que ser necesariamente ciudadano mexicano para tener estas propiedades por testamento. Una de las características de la propiedad en Roma eran que era un derecho absoluto, no porque no pueda tener limitaciones, sino porque las facultades del titular no están prohibidas o limitadas taxativamente, siendo por tanto intermediadas. Y una de las características de la propiedad en la actualidad es que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la antigua Roma y en la actualidad realmente cualquier persona podía disponer de propiedades, pero independientemente la ley te daba limitaciones de, por ejemplo, de cuánta altura podía ser tu casa o cuánta distancia debía haber entre casa y casa, por dar un ejemplo. Otra característica de la propiedad en Roma era que era un derecho exclusivo. No se podían tener dos titulares de una propiedad, es decir que no podían ser dos personas dueñas de una casa, nomás podía ser una, nomás podía haber, por ejemplo, un nombre bajo el título de esa casa. Y en la actualidad, en el artículo 791 del Código Civil Federal, dice: cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de rentarla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores de la casa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión ordinaria y el otro una posesión derivada. O sea, como podemos ver, en la antigua Roma no se podía bajo ninguna circunstancia haber dos titulares, y en la actualidad sí se puede, solo que uno tiene más fuerza sobre la casa, por decir un ejemplo, y el otro simplemente tiene una fuerza sobre esta misma casa, pero es limitada. También en el artículo 796 del mismo código, cuando varias personas poseen una casa indivisa, podrá cada una de ellas ejercer actos posesorios sobre la casa común, con tal de que no excluya los actos posesorios de los otros coposeedores. En este artículo nos habla de que ahora sí hay dos titulares, por ejemplo, ya no solamente es un titular y una persona que rente la casa, sino que ahora sí estas dos personas son completamente dueñas de este mueble. En Roma, para la Edad Republicana, el concepto de propiedad es eminentemente individual, pertenece al pater familiae, la titularidad sobre el patrimonio, y es el único capacitado para ejercer cualquier clase de negocio para su inmediato interés y el de la familia. Con esto quiere decir que solamente los familiares o realmente el dueño de la casa
podía utilizar sus propiedades para beneficio de su familia y de él mismo. Y a continuación voy a leer artículos actuales que hablan sobre la patria potestad. Artículo 425. Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de ella y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen, conforme a las prescripciones de este código. Artículo 435. Cuando por la ley o por voluntad del padre el hijo tenga la administración de los bienes, se le considerará respecto de la administración como emancipado, con la restricción que establece la ley para enajenar, gravar e hipotecar bienes raíces. Como podemos entender, en estos artículos hablan sobre que solamente la familia puede administrar los bienes con los que cuenta la familia, y esto comparado con la ley en Roma podemos ver que no son muy distintos, pero sin embargo en la ley actual aún así una persona completamente ajena a la familia puede administrar bienes, pero solamente esto bajo el permiso de la misma familia. En Roma, cuando el dueño de una propiedad o un bien moría, quienes estaban inmediatamente en su potestad entrarían como herederos de lo suyo en el patrimonio herencia, heredes sui. Esto quiere decir que en Roma, inmediatamente en cuando el dueño de alguna propiedad moría, pues el texto mismo lo dice, solamente la gente de sangre, inmediatamente como hijos o la esposa, podían heredar estas propiedades o administrarlas. Y en la actualidad el artículo 443 dice: la patria potestad se acaba con la muerte del que ejerce si no hay persona en quien recaiga. En este artículo se refiere que se pierde la patria potestad completamente cuando no existe ninguna persona que pueda heredar esta propiedad. Artículo 673. Pueden pedir la declaración de ausencia los presuntos herederos legítimos del ausente, los herederos instituidos en testamento abierto. Cuando la persona se ausenta por más de 2 años o a partir de 2 años, los herederos pueden simplemente ir a decir: ¿sabe qué? No se encuentra esta persona y yo soy el legítimo heredero porque estoy en línea de sangre. Entonces, pues se les apropia a estos herederos las propiedades. Artículo 707. Si se llega a aprobar la muerte del ausente, la herencia se defiere a los que debieran heredar al tiempo. Y a continuación les voy a leer otros 3 artículos que tienen que ver sobre este tema. Artículo 1281. Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Artículo 1282. La herencia se define por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. Y artículo 1295. Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por lo cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Como podemos ver, en la antigua Roma no se podía hacer tal cosa, realmente no existían los testamentos o realmente nadie dejaba papeles escritos donde dijera a quién quería dejar sus bienes, lo cual da paso a que solamente las personas que seguían la línea de sangre, por ejemplo, el hijo mayor, era el que heredaba estos bienes, pero en la actualidad ya se puede hacer un testamento, que por ejemplo ahora esta persona, el dueño de las propiedades, puede decir a quién se las puede dejar. También, esto es una cosa muy importante, que no necesariamente tiene que ser una persona de sangre, que se lo puede dejar a algún primo, a algún sobrino, incluso le puede dejar sus propiedades a un amigo, y este documento se tiene que totalmente respetar. Y aquí hay algo súper importante, que es un artículo de la actualidad, que es el artículo 708. Si el ausente se presentare o se probare su existencia después de otorgada la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que se halle
y el precio de los enajenados o los que se hubieran adquirido con el mismo precio, pero no podrá reclamar frutos ni rentas. Por ejemplo, en este artículo habla sobre que si ya se otorgaron las propiedades porque esta persona se ausentó por demasiado tiempo y esta persona podemos decir que por arte de magia vuelve y se da cuenta de que sus propiedades ya fueron entregadas, la ley le otorga el derecho de que pues, se le devuelvan todos sus bienes. Una de las limitaciones de derecho romano privado es que se puede exigir al vecino el corte de las ramas de un árbol que se extiende sobre una propiedad. Y dos artículos de la actualidad que hablan sobre esta ley romana son el artículo 846, que dice: nadie puede plantar árboles cerca de una propiedad ajena sino a la distancia de 2 metros de la línea divisoria. Si la plantación se hace de árboles grandes, es precisamente de 2 metros, y de 1 metro si la plantación se hace de arbustos o árboles pequeños. Y el artículo 848 dice que si las ramas de los árboles se extienden sobre las propiedades, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho de que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y si fueran las raíces de los árboles las que se extienden en el suelo de otro, este podrá hacerlas cortar por sí mismo dentro de su propiedad, pero con previo aviso al vecino. Aquí podemos notar que tanto la ley romana como la actual realmente no varía mucho, porque la ley romana te daba completamente el derecho de que si algún árbol o alguna planta atraviesa tu propiedad, tú tenías todo el derecho de cortarlo, así como la ley actual dice. Pero esta, por ejemplo, dice que le tienes que dar previo aviso al vecino. Y por último, dos artículos que me parecieron muy importantes son el artículo 1599, que habla sobre la herencia legítima se abre cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió validez, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. Y el otro es el artículo 1636, que dice: a falta de todos los herederos llamados o todos los herederos posibles, sucederá la beneficencia pública. Esto me pareció muy importante porque, por ejemplo, estas dos situaciones no se prevén en la ley romana, y pues, por ejemplo, cuando algún propietario pues llegaba a la muerte, no podía, pues, realmente no había ley que dijera qué pasaba con sus propiedades si no existían hijos ni sobrinos, o no había esposa, o ya habían todos estos muerto antes de que el mismo propietario. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que sea útil y pues eso sería todo. Gracias. Bye.